Dios les bendiga a todos, bienvenidos. Vamos a comenzar esta enseñanza bíblica. Hoy nos vamos a deleitar en la palabra. Todos nos vamos a deleitar en la palabra, hermana Luzmila, hermana Sandra, hermano Manuel. Hoy nos vamos a disfrutar lo que es para disfrute, que es la palabra. Amén. Vamos a pedir que nos dirija la hermana Sandra en la oración, por favor. Padre, muchas gracias, Señor, porque nos permites estar aquí reunidos en tu nombre, donde tú mandas bendición y vida eterna. Señor, abre nuestro entendimiento, Señor, para que podamos escuchar tu palabra, Señor, nos podamos edificar, Señor, podamos aprender de ti, Señor Jesús. Usa a nuestros hermanos, Padre Santo, para que hoy en adelante, Señor, nosotros estemos preparados para tu gran venida, porque eso es lo que estamos haciendo en este lugar, Señor, y cada día de nuestras vidas, preparándonos para tu gran regreso, para vivir contigo por la eternidad, Señor. Gracias una vez más, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos hoy a tener una enseñanza bíblica de cómo tienes ordenados tus pensamientos, ¿ya? Porque de ahí radica todo, para hablar con la verdad, para obrar con la verdad, para pensar con la verdad y organizar los pensamientos. Entonces, esta primera parte la va a hacer el hermano Manuel hasta la pregunta. Vamos a hacerla hasta las 6, por favor. Dios les bendiga a todos, que la paz y el gozo de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes y bienvenidos una vez más. Es un privilegio estar aquí, así que bueno, ya oramos y cómo tienes ordenados tus pensamientos es el tema, así que bueno, vamos a empezar con una pregunta y la pregunta la hemos hecho de esta manera: ¿con qué se ordenan los pensamientos? Entonces vamos a buscarlo, la respuesta a eso en Proverbios 20:18. ¿Con qué se ordenan los pensamientos? Proverbios 20:18. Los pensamientos con el consejo se ordenan y con dirección sabia se hace la guerra. Amén. Entonces, ¿con qué se ordenan los pensamientos? Con el consejo. Y curioso porque este versículo creo que no lo tenemos en la enseñanza, pero si vemos en Isaías 11, uno de los 7 espíritus de Dios es el espíritu de consejo. Entonces, si tenemos, si ese espíritu está en nosotros, yo creo que nuestros pensamientos van a estar bien ordenados. Por algo Dios nos dejó esta preciosa palabra, ¿no? Y por eso estamos aquí con ese deseo, ¿no?, de que crezcamos en el conocimiento de la palabra de Dios, para que se forme en cada uno de nosotros, que ustedes que nos escuchan, y en todos nosotros, para que así estemos total y enteramente preparados para toda buena obra y para ese momento cuando el Señor Jesucristo envíe a sus ángeles por sus escogidos. Así que si lo quiere leer, hermano. Dice Isaías 11: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, y espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Amén. Entonces, espíritu de conocimiento, de temor de Jehová y de consejo. Así que qué precioso es saber, ¿no?, que el Señor, buenas tardes, Dios le bendiga, bienvenida, hermana, pase adelante. Curioso, normalmente empezamos 1 o 2 minutitos tarde, pero hoy empezamos un poquito temprano, así que, pero bienvenido. No, estamos justo comenzando ahora, así que bueno, y estamos con el tema de tienes ordenados tus pensamientos, es el tema que tenemos, y apenas estamos haciendo la primera pregunta, que es ¿con qué se ordenan los pensamientos? Y estamos leyendo en Proverbios 20:18 que los pensamientos se ordenan con el consejo. Entonces, estamos ahí haciendo una conexión entre el consejo y que es uno de los 7 espíritus de Dios, que lo encontramos en Isaías 11. Así que bueno, vamos entonces ya, bienvenida hermana y todos los que nos ven por las redes sociales. Entonces vamos a continuar con la siguiente pregunta, y es buenas tardes, les bendiga, bienvenidos. Entonces, bueno, de todas maneras el hermano Henry después va a dar una repasadita, así que vamos a continuar. La segunda pregunta dice así: ¿quién es el que adquiere el consejo? Entonces ya vemos que los pensamientos se ordenan con el consejo, ¿verdad? Entonces ahora, ¿quién es el que adquiere el consejo? Vamos a buscar la respuesta en Proverbios 1:5.
Proverbios 1:5. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Amén. Entonces la pregunta es, ¿quién es el que adquiere el consejo? El entendido, dice la palabra. Entonces, así que qué hermoso, ¿no? Así que eso pues debe ser una de las peticiones que debemos de tener nosotros en nuestras oraciones, de que Dios nos haga entendidos para que podamos adquirir el consejo. Entonces la siguiente pregunta dice, ¿en qué tiene entonces que ser entendido para adquirir el consejo? ¿En qué tiene que ser entendido para adquirir el consejo? Y la respuesta a esa pregunta la vamos a encontrar en Proverbios 16:20. Proverbios 16:20. El entendido en la Sí. palabra hallará el bien, y Amén. el que confía en Jehová es bienaventurado. Amén. Entonces, ¿en qué tiene que ser, dice, entendido? En la palabra. Así que eso lo citamos mucho nosotros, ¿no? Porque sabemos que todo es a través de la palabra. Somos redimidos por la palabra, somos salvos, fuimos engendrados por la palabra. O sea, así que, entonces, y lo bonito es que no solo dice el que tenemos que ser entendidos en la palabra, sino que también le agrega algo más y dice que hallará el bien. Entonces, qué hermoso, ¿no? Y sabemos que si hallamos el bien y lo practicamos, entonces vamos a estar bien en esta vida y vamos a estar bien en cuanto a nuestra relación con nuestro Señor Jesucristo. Así que, bueno, entonces vamos con la siguiente pregunta y dice, ¿cuál es el cuidado que debemos de tener con el consejo? Entonces ya sabemos que con ese consejo pues es que ordenamos nuestros pensamientos y que bueno, tenemos que ser entendidos en él y que va a ser a través de la palabra, pero hay alguna recomendación para nosotros de que tenemos que tener cierto cuidado con el consejo, y la respuesta a esa la vamos a encontrar en Proverbios 8:33. Proverbios 8:33. Atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. Amén. Entonces tenemos que tener el cuidado de asegurar que lo atendemos y también, sí, y no menospreciarlo. Porque lo que pasa es, bueno, me imagino que si nos tomamos un minutito para reflexionar, ¿no? En la niñez a veces que se nos daba un consejo nuestros padres o un ser querido mayor que nosotros, y a veces no le prestábamos atención y de repente nos encontrábamos en algún problema y se nos venía a la mente, no escuché el consejo. Así que por eso es que entonces ya sabemos entonces que organizamos nuestros pensamientos con el consejo, ¿no? Y que es lo importante que es y que lo encontramos en la palabra, pero ahora hay algo más que hacer, entonces hay que atenderlo, no hay que menospreciarlo. Entonces así que vamos a seguir con la secuencia para que al final creo que vamos a quedar bastante instruidos e inspirados y motivados para continuar en este crecimiento, ¿no? Porque este es el camino en el que estamos, en un camino de santidad, de crecimiento, en lo que es la imagen de Dios, la voluntad de Dios. Así que entonces vamos a atenderlo y no lo vamos a menospreciar. Bueno, la siguiente pregunta dice, ¿cómo son los pensamientos ordenados por el consejo? Vamos a ir a buscar la respuesta a esa pregunta en Proverbios 12:5. ¿Cómo son los pensamientos ordenados por el consejo? Proverbios 12:5. Los pensamientos de los justos son rectitud, mas los consejos de los impíos engaño. Okay. Bueno, ahí tenemos un contraste, ¿no? Que los del impío son engaño, pero nuestros pensamientos, nosotros los que somos justos, entonces deben de ser, dice, rectos. Así que, entonces, y ahora que habla de justos, pues, estábamos el otro día conversando y se me viene a la mente de que un aviso más que nos da la palabra, ¿no? Cuando dice que, hablando de los tiempos finales, de que el que sea justo, dice, practique aún la justicia, y el que sea santo, santifíquese aún más. O sea que son consejos y esos están ya para los tiempos del fin que creemos que son los tiempos en los que estamos, ¿no? Así que se me viene ese versículo ahora que estamos hablando de que los pensamientos son ordenados, dice, por el consejo, y que van a ser pensamientos rectos. Así que
Bueno, vamos a seguir entonces con una más y dice, si obedecemos el consejo, ¿en qué clase de persona nos convertiremos? Entonces ya sabemos que si nuestros pensamientos son ordenados por el consejo, vamos a tener pensamientos rectos. Entonces, ahora, ¿cómo si los obedecemos? ¿En qué nos vamos a convertir? Vamos a buscar la respuesta a esa pregunta en Proverbios 12:15. Proverbios 12:15. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Amén. Entonces nos vamos a convertir en sabios. Y ya nosotros sabemos, ¿no?, que ese es otro consejo que está también muchas veces en la palabra. Dice, sobre todas las cosas, busca sabiduría. Entonces el sabio es porque tiene sabiduría, ¿no? Entonces, así que esto vamos a continuando. Entonces, pero bueno, vamos como lo sabemos hacer cuando estamos juntos acá los dos de costumbre, pues compartir las enseñanzas. Así que vamos a darle acá paso al hermano Henry para que continúe con el resto. Gracias a todos y bendiciones. Bueno, Dios les bendiga. Gracias, hermano Manuel. Amén. Bueno, bienvenida hermana Kaylee, hermano Noé, hermana Nelly, ¿cierto? Nelly, hermana Sandra, hermana Luzmila. Bueno, muy importante esto para estos tiempos. Yo les decía hace una vez que yo leía un libro y ese libro había un capítulo que decía La loca de la casa. Y yo, ¿la loca de la casa cuál es? Y me puse a leerlo y la loca de la casa eran los pensamientos cuando el niño comienza a fabricar pensamientos de que quiere una ciudad futurista, de que comienza a hacer imágenes de autos voladores y todo eso. Bueno, en mi caso era así. Entonces, pero hay algo muy importante en este tiempo que es cómo ordenar los pensamientos. Y usted sabe que una empresa, si no organiza el archivo, ¿cómo andará esa empresa? Si de pronto uno se descuida un par de deditas, ya el asunto se pone, como dice, grave el asunto. Entonces, lo mismo pasa en nosotros, en nuestro cuerpo. E incluso hay un dicho de algunos abuelos que dice, mente sana, cuerpo sano. Y es verdad. Eso tiene que ver muchísimo con la salud también. Pero una de las cosas que me llama la atención aquí es la última parte. Bueno, quería decirles que el hermano dice que para hacerle un repasito, pero resulta que yo comencé a grabarlo desde el principio. Entonces ya quedó grabado todo. Perfecto, entonces ya bueno, sacamos una buena ventaja ahí. Entonces lo que yo quiero grabar en la última parte es lo siguiente. Un saludo para la hermana María Arcelia y para el hermano John Franco. Bueno, por acá los estamos esperando. Algo muy importante que hay en el organizar, el ordenar los pensamientos con el consejo. El último versículo que leímos fue Proverbios, ¿qué? 12:15. Sí. Si lo pueden leer nuevamente. 12:15. Sí. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. Es sabio. Esa palabra de que es sabio le da una capacidad a la persona. Recuerden esto, que todo tiene una razón de ser, ¿ya? Cuando la persona es sabia, le da una capacidad de recibir algo, ¿ya? Por decir algo, la persona es, vamos a decir, tiene un talento en la música, entonces le dan una capacidad de que reciba algún instrumento musical en la que se defiende. Pero ¿cuál será la capacidad del hombre que recibe el consejo y es sabio? ¿Cuál sería esa capacidad de ese hombre que recibió el consejo y se volvió sabio? Porque ahí lo dice, el que recibe el consejo es ¿qué? Sabio. ¿Cuál será la capacidad de esa persona de ser sabio? ¿Qué es lo que se le facilita recibir al sabio? Obedecer. Uno dice obedecer, pero ¿obedecer qué? Entonces vamos a ir, sí, este es un versículo que me llegó ahí, 10:8, de Proverbios 10:8, si lo pueden leer. Mire lo fácil que se le hace después al sabio, recibir ¿qué? El consejo. El consejo es para ser sabio, pero después de que es sabio, usted dijo que para obedecer, pero ¿para obedecer qué? Ahí está la palabra. En el corazón. La palabra. Sabio de corazón, ¿no? Leamos el versículo 18 de Proverbios. El sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. Exactamente, entonces hay una capacidad en la persona que adquiere esta parte de ser sabio. Pero ¿cómo se vuelve sabio? Cuando recibe ¿qué? El consejo. Entonces se vuelve sabio y automáticamente usted tiene una capacidad de recibir ¿qué? El mandamiento, de guardar el mandamiento, lo que decía la hermana Sandra.
¿ya? De guardar su palabra, el mandamiento. Y esa es la capacidad que nos da cuando nosotros comenzamos a ver la palabra de Dios. Por eso es que la palabra de Dios dice, he aquí, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá ni vacía, sino que hará lo que yo le mandé a hacer. Amén. Entonces, la hermana Sandra recibe un consejo, la hermana Nelly recibe un consejo, todos recibimos un consejo, y nosotros, óyeme, qué consejo tan hermoso ese. Usted no se da cuenta ni yo, pero intrínsecamente nos volvemos, ¿qué? Sabios. Y automáticamente a nosotros se nos facilitan las cosas de Dios y usted ve que a otros no. No, eso no, qué aburrimiento. Y usted antes se deleita. Eso es lo que produce ese ambiente, ¿ya? Entonces, por eso es muy importante entender todo esto, hermana Nelly. Porque hay personas que se les dificulta. Usted les puede decir y esto, y no. Y uno dice, ¿pero por qué? Si a mí antes me es un deleite. Alguien me decía a mí de un pastor de que estaba estresado. Y eso, y yo... Incluso le comenté al hermano Manuel, de qué raro, si a mí antes me desestresa dar una enseñanza, debe estar estresado por los compromisos de pronto de pagar el morgue, eso sí, del templo que adquirieron, eso sí lo puede estresar a uno, te estresa a cualquiera ya, pero el predicar la palabra, antes a uno lo relaja, es algo que uno lo disfruta. Entonces esta parte es muy esencial, hermanos, hermana Petrona, hermana María Arcelia, sí, y hermana Felicita Molina, Dios les bendiga grandemente. Bueno, esto es algo que yo quiero compartir y que el hermano Manuel también queremos compartir con ustedes, es que debemos disfrutar las cosas de Dios. Hermano Noé, debemos disfrutar las cosas de Dios, ¿ya? Quizás a veces cuando éramos niños no lo disfrutábamos las cosas de Dios, pero ahora hay que disfrutarlo. Entonces habíamos quedado en Proverbios 12:15, ¿eh? Sí. Que el que recibe el consejo es ¿qué? Sabio. Amén. Y el que es sabio se le facilita recibir ¿qué? El mandamiento. Y si se le facilita recibir el mandamiento, se le facilita también ¿qué? Practicarlo, porque es que ya es la esencia de la persona que es sabia. Amén. ¿Sí me comprende cómo funciona todo? Ok, amén. Ahora, además de obedecer el consejo, ¿qué más debe de hacer? Porque una persona puede obedecer el consejo. Pero ¿qué más debe de hacer con un buen consejo? ¿Olvidarlo o retenerlo? Proverbios 4:13. Proverbios 4:13. Proverbios 4:13. Pueden leerlo, por favor. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. Tu vida. Óyeme, esa palabra de tu vida, cuando yo vi eso, yo les voy a decir algo. Siempre fui de joven por naturaleza, porque eso fui. Yo era precavido y prevenido. Entonces mis compañeros de estudio, esos hacían sus pilaturas y me invitaban. Y cuando yo iba con ellos, yo recuerdo que había uno que me dijo, eran de la iglesia, dos muchachos. Eran niños, uno tendría por ahí 11 años y el otro tendría 12 y yo tendría por ahí 15. Y entonces, que vamos a ver la represa. Y ellos, de la represa había como un laguito ahí pequeño. Nosotros nos vamos a bañar, hermanos, venga, nos bañamos, hermanos Henry. Y yo no me meto en esa agua. Puede haber un hueco ahí, puede haber eso. Y yo, bueno, no me metí. Ellos se bañaron, no les pasó nada. Salimos. Dice, ahí a la orilla de la carretera del tren hay fresas silvestres. No, pero alguien tuvo que sembrarlas. No, eso se criaron ahí. No, tuvo alguien que sembrarlas. No, camine, mire, hermano Henry, como hay la gente ahí recogiendo fresas. Digo, bueno, vayan ustedes, pero yo los espero mejor en la casa. Y eso eran como las 11 de la mañana y yo hacía el culto de jóvenes. Y eran las 5 de la tarde y no llegaban los muchachos. Y yo preocupado porque dije, ¿y ahora esto qué pasó? Pero resulta que ese era un cultivo de una empresa que hacía lácteos, de los yogures, y los habían agarrado pues robando. Y los tenían castigados allá, y entonces yo me daba cuenta que yo me evitaba muchas cosas. Y cuando abrieron, por eso yo te digo, uno tiene que tener su identidad. Bueno, la identidad no es negociable. Amén. Los demás hagan con su vida lo que quieran. Yo les doy el consejo, si lo quieren recibir está bien, pero si no, allá ellos. Pero yo me libré de muchas cosas por eso. Por eso es muy importante cuando nosotros recibimos el consejo de Dios. Se nos facilita. Para mí se me facilitaba todo. Y yo me evité cantidad de cosas.
Había el estudio y habíamos como 14 o 16 muchachos, era mixto el colegio, el salón, y el resto eran muchachas. Y ustedes abrieron un almacén nuevo en el pueblito donde estábamos y fueron los muchachos y se robaron bobadas, lapiceros, borradores, tajalápiz, y llegaron todos, mira Henry. Y yo, no, pues claro, yo me sentí tentado porque imagínense, y no hay vigilantes, ahí uno puede robar y no se da cuenta nadie. Y al otro día, pues vamos, y entramos a la 1 a estudiar, a las 12 estamos acá, a las 12 yo estuve ahí. Pero cuando llegó el momento de tomar la decisión, yo no fui capaz. Digo, vayan ustedes y más bien me traen. No, si usted no va, es asunto tuyo, yo lo traigo para nosotros. Y se fueron todos. Llegó la hora de entrar a la 1 de la tarde y no aparecían. Llegó la segunda hora y no aparecían. Llegó la tercera hora. Oye, yo salí a las 6 de la tarde, pitaba a buscarlos porque yo era el único entre todas esas mujeres que había quedado. Nunca se me olvida eso. Entonces sí es importante el consejo. Y si eso era el consejo nada más relativo, que era el de papá, no vayas a hacer esto y eso, ¿cómo será el consejo de Dios para usted, hermana Nelly? ¿De qué nos va a librar el consejo de Dios? Del infierno, del lago de fuego. Y hermana Sandra, el consejo de Dios nos va a librar a todos de la gran tribulación que viene a la tierra y que puede estar muy cerca. Entonces esa es la parte que nosotros debemos de tener mucho cuidado en todas estas cosas. Hermana Telma Elizabeth, Dios te bendiga, bendiciones. Muy importante esto que nosotros tengamos en cuenta. Ahora, además de obedecerle el consejo, que tenemos que hacerlo, retenerlo y no abandonarlo porque esa es nuestra vida. Ahora, ¿qué debo de escuchar? ¿Qué debo de escuchar y recibir para ser sabio en la vejez? ¿Usted ha conocido a alguna persona que llega a la vejez y se vuelve como caprichosa la persona? Se vuelven como necios los viejitos y las viejitas. Casi todos, ¿cierto? Casi todos. Yo ayer le decía al hermano Manuel, la verdad que casi la mayoría, pero también hay unos que son muy sabios. Y yo dentro de todo esto, yo siempre le dije a Dios en mis oraciones, si a mí se me llega a llegar a la vejez, yo no quiero ser una persona caprichosa, sino un hombre sabio, que pueda manejar la sabiduría para adelante y para atrás, para el norte, para el sur, para todo lado, de una manera impecable. Y entonces aquí viene el asunto. ¿Cómo puede llegar una persona a la vejez de una manera sabia? Que no es caprichoso, que no es necio, que no es necia. ¿Ya? ¿Cómo podemos llegar a esa vejez así? Porque lo primero que le comienza a fallar a los de la vejez es que le comienza el problema senil, ¿ya? Pero ¿cómo puede llegar con una mente lúcida a la vejez? Porque es que eso es bien complicado. Pero yo le voy a decir algo. Moisés dice que llegó a los 100 y pico de años y nunca perdió el vigor ¿de qué? De sus ojos. Eso es algo increíble. ¿Ya? Entonces vamos a mirar ahora en el libro de Proverbios 19:20. ¿Cómo podemos nosotros llegar a ser sabios en la vejez? 19:20, si lo pueden leer, ¿cómo dice? Proverbios. Escucha el consejo y recibe la corrección, para que seas sabio en tu vejez. Mire, escucha el consejo. Pero claro, cuando te aconsejan a ti, hermana Kaylee, o a uno de nosotros, cuando nos aconsejan algo, siempre detrás del consejo o el efecto del consejo es la corrección. Entonces hay dos cosas. Yo tengo que escuchar el consejo y recibir ¿qué? La corrección. Porque muchas veces en un trabajo se escucha, pero no se recibe la corrección. Entonces ahí es donde viene el problema. Entonces con la palabra de Dios nos toca escucharla y recibir la corrección, para que cuando lleguemos a la vejez seamos ¿cómo? Sabios. Encontrar una persona de 90 años con una sabiduría especial, eso es una bendición, créamelo. Pero si usted puede disfrutarla, mejor todavía que sea uno. Ahora viene algo muy importante. Que dentro de toda esta sabiduría que tenemos, ¿qué yo debo de rehuir? O sea, como de no aceptar. ¿Qué debo yo de rehuir, ya? O sea, como de que yo no debo aceptar. Un ejemplo. Yo llego a una parte y entonces me dice el hermano Noel, hermano Henry, aquí no podemos hablar de las cosas de Dios porque acá esto está
es grave. Entonces yo le digo, ¿usted cree que debemos de rehuir de hablar de la palabra de Dios o algo así? Entonces, no, pero es que acá lo pueden matar a uno, hermano. Y yo les voy a contar algo. Bueno, leamos el versículo de Proverbios 20, 27 era. 19:20. No, Proverbios 20, Hechos 20, 27, perdón. Hechos 20, 27. ¿Qué no debemos de rehuir? Hechos 20, 27. La hermana Nelly se encuentra con sus amistades y su familia y dice, no voy a hablar acá de la palabra de Dios que Porque no ha rehuido ese. Porque Sí. no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Amén. porque no he rehuido anunciarles que todo el consejo de Dios, ese está hablando y creo que es Pablo, él predicaba el evangelio a todo el mundo. Si era judío, le predicaba, si era griego, le predicaba. Incluso con los griegos se inventó algo que llegó y dijo, ¿y cómo le hablo a estos griegos que son de solo pensamiento y que mantienen hablando de qué es el todo y qué es el ser y qué es todo esto? Entonces, bueno, miró un altar que decía al Dios no conocido. Es el que yo vengo a predicarles, al Dios no conocido. El hombre entró ahí. Entonces, lo que tú puedes hacer con el consejo que recibes, hermano Noé y todos nosotros, es no rehuir, anunciar todo el consejo de la palabra de Dios, o sea, el evangelio. Por eso que dice, el que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre y de los ángeles. Amén. Pero el que no me confesare delante de los hombres, yo tampoco le confesaré. Entonces, aquí hay un compromiso ya. Esta enseñanza de recibir el consejo es precisamente, organizamos nuestros pensamientos y al organizar nuestros pensamientos, organizamos nuestra manera de hablar y al organizar nuestra manera de hablar, también organizamos nuestra vida Amén. delante de todo el mundo. Ahora, ¿qué es un proceso? Claro, es un proceso. La Biblia lo dice, el camino de lo justo es como la luz de la aurora. ¿Cómo es la luz de la aurora? ¿Se ve todo claro? Nada. Los árboles se ven unos montones, los que están en el campo ven sombras. Pero como va creciendo la luz hasta que llega, dice hasta que el día es ¿qué? Perfecto. O sea, mucha luz. Entonces, esta es una parte que yo quisiera que todos la tuviéramos en cuenta, ¿ya? La identidad no es negociable. Tu identidad de Cristo no es negociable. Por eso dice, compra la verdad y ¿qué? Y si no la vendas, ¿es qué? No es negociable. Compra la verdad y no la vendas. Pero yo le decía al hermano Manuel, pero el que la compró, hubo alguien que se la vendió, entonces ¿cómo compra la verdad y no la vendas? ¿Cómo es el asunto ahí? Eso hay que explicarlo también. Por eso el corazón sabio sabe explicar eso. ¿Ya? Compra la verdad y no la vendas. Entonces, ahí es donde vienen todas las cosas. Bueno, dejamos ese puntico para aparte. Yo no veo conectado al hermano Tito. Pero bueno, espero que alguien le avise al hermano Tito para que se conecte y oiga la segunda parte de la ofrenda, porque si oyó la primera parte puede estar confundido. Escúcheme bien, la segunda parte es muy importante oírla. Ahora, viene la pregunta, ¿cuál es el consejo que nos hace sabio en la vejez? Ya vimos, que es Proverbios 19, ¿qué? 21. ¿Cómo llego a saber la certidumbre de las palabras de verdad? ¿Cómo llego a saber la certidumbre de las palabras de verdad? Proverbios 22, 20 al 22, 20, 21, puede, sí, ese. ¿De qué? ¿Cómo llego a saber la certidumbre de las palabras de verdad? Proverbios 22, 20 y 21. Siga, hermano Manuel. No te he escrito 3 veces en consejos y en ciencia para hacerte saber la certidumbre de las palabras de verdad, a fin de que vuelvas a llevar palabras de verdad a los que te enviaron. Mire, aquí hay algo muy importante. Te he escrito 3 veces, te he hablado de los consejos, para que usted lleve, para que sepa la certidumbre. O sea, certidumbre es la certeza. Porque una cosa es que tú hables como dudando las cosas. ¿Sí me entiendes? Y aquí es donde usted tiene que adquirir una identidad. Yo le voy a explicar algo. Si la hermana Nelly va a dar una conferencia y está en la escuela, vamos a decir, y llegó, vamos a imaginar, llegó a sacar el nieto, y de pronto están reunidos los padres de familia y dicen, ve, aquí tenemos a la señora Nelly, estamos aquí haciendo algo,
y queremos recoger acá, darle una adoración a la Virgen de tal y esto y lo otro, que es idolatría ya. Entonces queremos que ella nos dé unas palabras acerca de esto. Entonces usted ahí dice, bueno, ¿qué hago yo acá? A mí me pasó algo así parecido. Llega alguien y me dice, ¿y usted por qué no fue a la misa? Estaba yo estudiando. Y bueno, porque no estoy de acuerdo que cobren por los responsos que hacen si la persona se muere y canta el coro, cobran y todo eso. Y yo pienso que eso no deben de cobrar. Ah, ok, me dice el compañero de estudio y se va. Y entonces llegamos a la clase de filosofía y letras y estaba el profesor era mi amigo, pero es mi amigo. Y entonces se levanta este muchacho y dice, profesor, que Henry dice que no va a la misa porque allá roban. Entonces, la verdad, yo estaba en la silla de conferencia y yo apenas me escurrí. Qué vergüenza con mi amigo. Y él es un sacerdote, para más. Entonces yo me escurrí y entonces él estaba ahí calificando unos. Con que eso dijo mi amigo Henry. Ok, ahorita hablamos. Y yo, ahora me metió en un problema y yo apenas lo miraba. Este sí que me lanzó al agua. Y entonces, bueno, pues yo sé hablar, yo tengo que defenderme, yo voy a decir lo que es. Entonces, ahí es donde tú tienes que tener una seguridad, la certidumbre de qué, de la verdad, la certeza de lo que tú dices, porque si usted no tiene la certeza y duda, ya está perdido. En una conferencia está perdido. Bueno, se levanta el profesor y dice, bueno, con que mi amigo dijo esto, que esto y esto, yo estoy de acuerdo con él. Wow, me quitaron como 40 toneladas de encima. De acuerdo conmigo, sí, porque el trabajo se cobra, pero el servicio, ¿qué? No se cobra. La predicación del evangelio es gratuita. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Para que el que dé $500 tenga vida eterna, no. Para que todo aquel que en él cree, no se pierda, más tenga ¿qué? Vida eterna. Bueno, entonces yo como que sentí ese alivio y los muchachos, pero como profesor, pero era el profesor de filosofía y letras, sabía hablar. Yo no tuve que hablar nada. Pero a mi amigo profesor, el obispo del pueblo, lo sacó del colegio y lo botó por haber dicho eso. Bueno, lo que yo les quiero decir es, la identidad de nosotros no es negociable. ¿Pero cuándo no es negociable, hermano Noé? Cuando usted tiene certidumbre de la verdad que tú predicas. Amén. ¿Ya? Por eso es que los apóstoles dieron la vida por Cristo, porque había una certeza, y la certeza que ellos tenían fue que oyeron la palabra de Cristo. No temáis, hermano Manuel. Imagínate, Cristo le dice, no temáis, hermano Manuel, los que matan el cuerpo. ¿Y por qué? Porque el alma no la pueden matar. Y, yo creo, ¿cuánto cree usted eso? ¿Cuánto cree usted eso de Van Kelly? ¿50, 60, 80? 100%. Ok, y cuando esté frente al asunto de que usted niega o te bajamos la cabeza, ahí uno se le puede bajar el 100% a un 10, ¿sí? ¿Me entiende? Entonces, esta cosa está complicada. Entonces, ahí es donde entra la certeza que usted debe tener de esa verdad. Sí, me comprende lo que es la certidumbre de las cosas. O sea, que tú no cambias esa verdad por así te cueste la vida. No. Danielito fue un buen ejemplo de eso. Daniel lo lanzaron al foso de los leones y, bueno, me lanzaron y cayó allá y Dios lo guardó. Ya. Entonces, ese versículo no se les olvide. ¿Ya? Proverbios 22, 20 y 21, ¿cierto? Sí. No te olvides que usted debe de tener la certidumbre de la verdad de Cristo. Amén. Es una certidumbre que no es negociable. Que se puede bajar del 100% en el momento del peligro, sí. En el momento del peligro se puede bajar. Ok. ¿De qué manera vuelves a llevar las palabras de verdad a los que te enviaron? ¿Ya? Porque ahí dice, puede leer nuevamente el versículo, el de Proverbios 22, 20 y el 21. ¿Cómo dice? No te he escrito 3 veces en consejos y en ciencia para hacerte saber la certidumbre de las palabras de verdad, a fin de que vuelvas a llevar palabras de verdad a los que te enviaron. Entonces, a fin de que lleves palabras de verdad a los que te enviaron. O sea,
regresar a quienes, a tu familia, regresar a los antiguos, regresar a todas estas personas, regresar a la iglesia anterior que tú estabas, y usted les va a llevar ¿qué? La certidumbre de las palabras de verdad, ¿ya? Pero ¿cómo y de qué manera usted puede llevarle la certidumbre de las palabras de verdad? ¿Ya? Uno puede decir, hermana Nelly, yo voy a llevar este evangelio, pero lo voy a llevar con un corazón que tengo problemas con un vecino, vamos a decirlo así, o que no me hablo con alguien que va a la iglesia porque me hizo una mala cara, o yo lo fui a saludar y me dio fue la espalda porque el otro estaba tan embolatado que no se dio cuenta que usted lo estaba saludando. Bueno, y entonces usted dice, voy a ir de esa manera así a llevar esta palabra, el evangelio. Y aquí es donde viene el problema, que en una iglesia hay cantidades de problemas, donde hay uno que no le habla al otro, ni hay una que le habla a la otra. Y entonces aquí es uno, ¿cómo? Y lo pasan a dirigir allá y hasta predicar y hacer. Entonces aquí son de, ¿cómo yo voy a llevar esas palabras de verdad a los que me han enviado? O sea, regresar otra vez a ellos. ¿Qué debo yo de ser? ¿Cómo debe ser mi corazón? ¿Y qué es la capacidad que debe haber en mi mente? Proverbios 3:15. ¿De qué manera vuelves a llevar las palabras de verdad a los que te enviaron? Jeremías 3:15. ¿Cómo nos dice? Jeremías 3:15. Pueden leerlo. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Bueno, esto está bien importante. Hermana Alma Holguín, hermana Telma, hermana Felicita, hermana Petrona, todo hermano John y todos los que están conectados, Dios les bendiga grandemente, y un saludo también para las personas en línea, las 136 personas, Dios les bendiga, a Lady, a Abby, a todos los que están conectados, a Antonio, todos Dios les bendiga grandemente. Les voy a decir algo. Dice Dios, he aquí yo os daré pastores según ¿qué? Mi corazón. Según mi corazón. Esto es bien importante, porque un pastor según el corazón de Dios es una bendición para la iglesia. Pero un pastor no según el corazón de Dios, de pronto no es tan bendición para la iglesia. Puede haber algunas dificultades. Pero lo bonito es que dice, yo os daré pastores según mi corazón, que os, y está la palabra, apacentar. Y siempre me pregunté por qué no apareció la palabra pastorear, sino apacentar. ¿Ya? Porque pastorear es llevarla de ¿cómo se dice? De pasto en pasto, de potrero en potrero, sería, ¿no? Algo así. Sí. Pero apacentar es ya en un lugar que disfruten un pastizal, como dice, 100%. Entonces dice, os daré pastores según mi corazón, que os apacienten, y ahora viene la parte clave, con ciencia e inteligencia. Y usted sabe que la presencia de Dios es previo ¿qué? Conocimiento. O sea, con conocimiento y inteligencia. Entonces, aquí es la clave. Cuando yo sé, hermana Nelly, usted llega a una iglesia, cuando usted sabe que ese pastor es conforme el corazón de Dios, cuando él está apacentando ¿con qué? Con ciencia y con inteligencia. O sea, con conocimiento. Entonces, ese pastor tiene que saber que para adquirir conocimiento, ¿qué tuvo que hacer, hermana Kaylee? Para que ese pastor hallara el conocimiento. ¿Qué tuvo que entender primero? ¿Mm? A ver, hermano Noé, ayúdele. Tuvo que entender el temor de Jehová. Mire ahí Proverbios 2:5. Y dice, y entenderás el temor de Jehová y hallarás ¿qué? El conocimiento de Dios. Entonces, para que este pastor pueda apacentar a las ovejas, con conocimiento tiene que haber entendido primero ¿qué? El temor de Dios para hallar el conocimiento. Y luego dice, con conciencia e inteligencia, ¿ya? Y entonces, ¿cómo encuentra él la inteligencia? Vamos a leer Proverbios 8:13 o 10:11. Vamos a mirar a ver, ¿cuál es la inteligencia? Vamos a ver, Proverbios 10:11, sí.
Pueden leer 9:10, Proverbios 9:10. Puede leerlo, hermano Manuel, si quieres. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Entonces, ese pastor que es conforme o según el corazón de Dios que nos va a apacentar con ciencia e inteligencia, que el ciencia y conocimiento, es porque ha entendido primero el temor de Dios, según Proverbios 2:5, y al entender el temor de Dios, halló el conocimiento de Dios. ¿Y el conocimiento de Dios es qué? La inteligencia. Y entonces él con esa inteligencia, él comienza a decirle a las ovejitas, mire, se tienen que apartar ¿de qué? El mal. Del mal. ¿Y la cita bíblica, hermana Keile? Hermano Manuel, la cita bíblica, ¿cómo es? Con el temor de Jehová, los seres humanos aborrecen el mal. Y con la inteligencia se apartan del mal. No sé si es Job 28:28, no estoy seguro. ¿Sí es? Yo no estoy seguro. Pueden leerlo Job 28:28 a ver cómo nos dice. Porque esta parte es bien importante, hermanos, que entendamos, ¿ya? Es muy importante. Mi pueblo fue destruido porque le faltó, ¿qué? Conocimiento. ¿Pueden leerlo, por favor? Y dijo al hombre, he aquí el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal la inteligencia. Ahí está. Entonces, qué bonito. Sí, notan que, hermanos, yo le voy a hacer una pregunta, hermana Nelly. Dentro de todo esto que yo te he hablado, ¿yo he dado mi punto de vista o el de la Biblia? Eso es lo que tienen que ustedes analizar y los hermanos que están en las redes. Yo no puedo dar mi punto de vista. Y yo les voy a decir, siempre digo lo mismo. Porque el apóstol Pablo dice, ya no vivo ¿quién? Yo. Ya no vivo yo. Más Cristo vive ¿qué? En mí. Entonces, si yo ya no vivo, ¿en dónde quedó, hermana Ludmila, mi punto de vista? No existe, porque ya no vivo yo. Y si Cristo vive en mí, ¿cuál es el punto de vista que voy a dar, hermana Nelly? El de Cristo. Os daré, lo dice Dios, pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia e inteligencia. Muy bien. De esta manera nosotros, ¿qué es lo que vamos a saber con esa clase de pastores? La certidumbre y la certeza de la verdad. De la verdad. Muy importante todo eso, hermano. Ahora, ¿por qué es importante ordenar nuestros pensamientos con el consejo de Dios? Porque resulta que ya el arrebatamiento está a las puertas. Y Jesucristo dice, yo vengo a tomarme ¿a quién? A mí mismo. A mí mismo. Y si yo estoy con mis puntos de vista, ahí hay un pequeño problema. Y si yo no tengo ordenado mis pensamientos, ahí hay otro pequeño problema. Entonces, bueno, digo pequeño, pero es grande. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que tener en cuenta todo esto. Ahora, ¿de quién verdaderamente debemos tomar consejo? ¿De quién verdaderamente debemos tomar consejo? Porque a nosotros los amigos nos aconsejan, ¿sí o no, hermano Noel? Entonces, ¿de quién yo debo de tomar consejo? A mí en el colegio todo el mundo me aconsejaba. Y era un salón mixto, así que había de toda clase de consejos. Entonces yo te voy a decir algo. Yo tengo también que mirar de quién voy a recibir el consejo. Porque yo te voy a decir algo. A veces hay personas que se vuelven tus consejeros, pero lo que resultan es dándole el consejo contrario porque tienen envidia de ti y no quiere que tú sigas prosperando. Entonces le dan otros consejos para que se haya contratiempo y no prospere el negocio. Y entonces uno tiene que analizar tantas cosas, por eso es que uno, ahí es donde entra los dones, que es el discernimiento de espíritu. ¿Ya? Así como dice, mira, llega el hermano, nos vamos con el hermano, vamos a decir con todos nos vamos, y de pronto se nos presenta por el camino un ángel iluminado de luz. Hermana Luzmila, me dice hermana Sandra, viene un ángel. Y resulta que alguien se disfrazó de ángel, ¿de qué? De luz. Pero nosotros, como es un disfraz, no lo distinguimos. Nosotros creemos que es un ángel de luz. Y entonces uno lo observa y lo mira. Y entonces
el ángel levanta las manos. ¿Ya? Póstresen ante mí. Entonces ya, óyeme, eso está como raro. Hermana Sandra, está como raro porque llegó el discípulo amado en el Apocalipsis y se postró a los pies de un ángel y dijo, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo. Pero él estaba tan fascinado que vio esa hermosura de ángel y se arrodilló y lo iba a adorar y dijo, no, adora a Dios. Entonces, por eso es importante tener la certidumbre de la verdad de las cosas. ¿Ya? Entonces, nada más eso, imagínense la persona que se postra ante un ídolo, que lo hizo otro ser humano y de pronto lo vendió para seguir tomando cerveza. Sí, porque eso así había un vecino que hacía unos crucifijos, pero hermosos, en acero inoxidable, y los vendía y era para tomar cerveza. Entonces, aquí es donde viene, mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Entonces, por eso es muy importante que Dios nos dé pastores a nosotros que sean, según el corazón de Dios, conciencia e inteligencia que nos apacienten. Entonces, vamos a leer de quién verdaderamente debemos de tomar el consejo. Isaías 31. Isaías 31. Y alguien me va buscando Isaías 46, 10 también. ¿De quién verdaderamente debemos tomar consejo? ¿Cómo nos dice la palabra de Dios? 46 días. No, 31 primero. Hay de los hijos que se apartan de Jehová para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Aquí hay un problema. Aquí hay un problema que si yo estuviera en una reunión, en una asamblea de pastores, miraría más de uno preocupado. Porque dice que se apartaron de mí para tomar consejo de otro lado. Así que dice, no consejo de Dios, sino de otro lado. Y mira, aquí hay algo. Los apóstoles igual que nosotros, seres humanos que tenían también sus principios, sus cosas y todo. Y digo, bueno, vamos a ver quién es el mayor entre nosotros. Y entonces Jesucristo los escuchó que estaban allá en su plática. No, y aquí el mayor pues tiene que ser Pedro. El otro, no, Juan, es solo amor, mejor Juan. Pedro un poquito fuerte, sí, pero necesitamos a alguien que sea fuerte para que dirija, porque no aquí todos se salen por la tangente. Entonces, no. Y oye, ¿qué pláticas son las que tienen ustedes? No, pues estamos acá mirando a ver quién es el mayor aquí, el primero de todos de nosotros que vaya a dirigir. Bueno, yo les voy a decir algo. Los reyes buscan esa posición para ejercer dominio sobre los demás. Y los gobernantes también buscan esa posición para ejercer autoridad sobre los demás. Y entonces, ¿de quién yo voy a recibir el consejo? Y entonces Pedro se queda mirando a Juan y dice, óyeme, esto no lo hemos escuchado. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Mas no así vosotros. Mas no así vosotros. Es el consejo de el Señor. Si alguno de ustedes quiere ser el primero, hágase el siervo de todos. ¿Ya? Y si alguien quiere ser, como se dice, grande, hágase el servidor de todos. No sé si los he confundido. Presta a ver. Si alguno quiere ser el primero, grande, hágase el servidor de todos. Si alguien quiere ser el primero, hágase el siervo de todos. Entonces, ahí está el asunto. Entonces, ¿por qué es importante eso de hacerse el siervo? Porque el siervo no ejerce la autoridad relativa, subjetiva, objetiva sobre los demás. ¿Ya? El siervo, por eso es que Jesucristo dice que siendo Dios se hizo ¿qué? Siervo, y se humilló hasta lo sumo, ¿ya? Y con su pobreza para enriquecernos ¿qué? A nosotros. Entonces, esta es una de las partes principales que debemos de tener en cuenta, ¿ya? Y entonces aquí es donde viene el problema. Cuando nosotros ejercemos autoridad sobre los demás, no es la autoridad relativa, subjetiva esta, en cuanto a lo que es la predicación del Evangelio. Porque en cuanto es administrativo, claro que hay autoridad. Esa es la relativa. Pero Jesucristo hizo muy claro y dijo, mas no así vosotros. Hay una línea muy delgada que se puede confundir.
claro, se puede confundir. Pero ¿en qué no ejerzo yo autoridad? En que yo no le puedo obligar a nadie a que siga las cosas de ¿qué? De Dios. No es que tiene que ser obligado esto. Porque si es obligado, usted ya no lo va a hacer de corazón, sino lo va a hacer por... Bueno, no es que el pastor se pone bravo. No, si no, toca hacer eso porque el pastor se enoja. Eso no funciona así. Entonces, por eso es que tenemos que hacerlo de esa manera con sabiduría. Entonces, aquí es donde viene la palabra, no tomaron consejos de mí, sino se hicieron, entonces comenzaron a tomar consejos, no, es que aquí tiene que ser aquí así, esta organización tiene aquí así, y entonces. Y fuera de eso, tuvieron otra cobertura, ¿cierto? Y entonces, hermana Sandra, ¿cuál es tu cobertura en la iglesia? Ah, no, mi cobertura es el pastor. Pero aquí dice algo muy diferente. Puede leerlo nuevamente de Isaías 31. Mire la cobertura que es acá. Hay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu. Y no de mi espíritu. Cubierta, cobertura. Cubierta. ¿Y no de qué? De mi espíritu. Jesucristo dice... Las palabras que la carne para nada aprovecha, pero las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. Esa es nuestra cobertura, las palabras de Cristo. Esa es nuestra cobertura, nuestra cubierta. Porque dice, se cubrieron no con mi espíritu. Y ahí es donde viene la cobertura. Mis palabras son espíritu y son ¿qué? Son vida. Entonces, nuestra cubierta, nuestra cobertura son las palabras de ¿qué? De Cristo. ¿Por qué las palabras de Cristo? Porque la fe viene ¿por qué? Por oír la palabra. Y si la fe viene por oír la palabra, dice, tomando el escudo de ¿qué? La fe. De la fe. Es la cubierta, es la que nos cubre. Con la que podemos apagar todos los dardos de fuego de ¿qué? Del maligno. Muy bien. Entonces, ahora viene la otra parte. ¿Por qué es importantísimo el consejo de nuestro Dios? ¿Por qué es importantísimo el consejo de nuestro Dios? Porque ahí Isaías le habla a Israel. Óyeme, ustedes tomaron consejo de otra persona, pero consejo mío no lo tomaron. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que leemos en la Biblia. Por eso voy a decir algo que nos pasa a todos, bueno, a mí ya casi no, pero por lo general le pasa a todo cristiano, que cuando lee la Biblia, automáticamente la mente corre a dar su punto de ¿qué? De vista de lo que lee. Y si da el punto de vista de lo que lee, ha recurrido al consejo de Dios o al consejo de tu mente. Exactamente, por eso es muy importante recibir el consejo de Dios para organizar ¿qué? Nuestros pensamientos, para ordenar nuestros pensamientos. Y yo lo digo para todos los que están en las redes sociales. Un saludo para Lady, para Abby y para todos los que se están conectando, Antonio y Drumheart. Entonces, esto es bien importante, hermano. Mire, posiblemente nos hallemos en la última semana profética de ¿quién? De Daniel. Posiblemente nos hallemos en la última profecía. Comenzando, vamos a decirlo así. Entonces, el objetivo de nosotros es que tengamos la mente de Cristo. Y ahorita que tenemos esta enseñanza, pues aprovechémosla al máximo. ¿Ya? ¿Que va a ser algo fácil? Desde nuestro punto de vista, de una se lo digo, no. Pero desde el punto de vista de Cristo, sí. Pero es que su confianza no tiene que estar puesta en ti, sino su confianza tiene que estar puesta en ¿quién? En Dios. Entonces, si usted pone toda su confianza en Dios, póngale la firma, eso se va a dar. Si usted confía totalmente en Dios, se va a dar. Pero si usted duda de Dios, hasta el apóstol Pedro se hundió en el mar. Y tenía a Cristo allá al frente. Y le dijo, ven, camina. Pero cuando vio el problema, esa ola tan grande, no, aquí yo me hundo, se comenzó a hundir. No le dijo que no tenía fe. Hombre de poca ¿qué? Fe. ¿Por qué dudaste? Pero resulta que la poca fe nace de ¿qué? De tener poco ¿qué? Conocimiento. Porque la fe viene por oír ¿qué? La palabra. Por eso es que yo les voy a decir algo. Dice en Hebreos 11:2, dice, por fe entendemos que el universo fue constituido ¿por qué? Por la palabra de ¿quién? Por la palabra de Dios. Entonces, si el universo, puede leerlo, 11:2 creo que es, Hebreos 11:2. Mire, yo les voy a decir algo para ya cerrar ahorita, que vamos con buen tiempo.
porque no tuve que... Desde el 1. Sí, desde el 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Por la fe entendemos que el universo fue constituido, ¿por qué, hermano Noel? Por la palabra de quién, de hermana Kelly, de Dios. Todo el universo. Usted ha visto la inmensidad cuando vamos a la playa y vemos ese mar tan inmenso. Imagine el universo, eso es ni una arenita frente al universo. Imagine, y fue constituido por la palabra de Dios. Entonces, hermana Nelly, aquí viene el tesoro. ¿Por qué yo no puedo dar mi punto de vista sino la palabra de Dios? Porque por la palabra de Dios es que en usted va a suceder ese milagro de que usted sea hecha conforme a la imagen y semejanza de ¿quién? De Dios. Por eso tenemos que dar es la palabra de Cristo. Si no entendemos eso, vamos a estar nosotros dando nuestros puntos de vista y predicando otras cosas, y en el pueblo no se va a formar la imagen de Dios. Y entonces cuando Cristo sea el arrebatamiento, pastor, ¿yo por qué me quedé? Y de paso, oye, pastor, ¿y usted también por qué se quedó? Porque no dimos la palabra con la cual se constituyó el universo y con la cual en mí se forma la imagen de Dios conforme a su imagen y semejanza. Entendemos por fe que el universo fue constituido 100% por la palabra de Dios, y no por un Big Bang. Escúcheme bien, por la palabra de Dios. Entonces, aquí es donde debemos de tener en cuenta este consejo. ¿Ya? Cuando yo escuche, cuando tú lees la Biblia, la hermana Sandra llega a su casa y abre la Biblia y le aparece un versículo. ¿Ya? Y lo lee. Y yo creo que esto se refiere a esto y esto. Tiene que buscar la respuesta. Recuerde que la Biblia tiene un secreto. Por eso es que Jesucristo dijo, escudriñar. Escudriñar no es estudiar. Hay 3 niveles: leer, estudiar y luego escudriñar. El escudriñar tiene 2 factores. Tú infieres y inquieres. Son 2 cosas, y esas 2 palabras están en la Biblia. Tú infieres, o sea que lo mete en tu cerebro y organiza los pensamientos ¿con qué? ¿Con qué consejos se organizan? Con el consejo de Dios. Pero si usted organiza los pensamientos tuyos que ha leído de la Biblia con tu punto de vista, ya cometiste un error. Como repaso, creo que en la enseñanza anterior se recuerda que hablamos en Colosenses 3:19, ¿no? Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud, y luego para nosotros también hay de aquel... Efesios 3:19. Sí, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Entonces, si no seguimos este camino, no se va a dar en nosotros. No se va a dar eso. Es que mira, si yo después de que leí eso, de que por la palabra de Dios fue constituido el universo, ni que ese telescopio James Webb no ha podido llegar al final todavía. Imagínense. Esto yo ya quedé curado. Yo dije, no, aquí es la palabra de Dios la que va a formar en mí que. Entonces el hermano estaba diciendo de lo que es Colosenses 1:19, ¿cierto? Dice, porque le agradó al Padre que en Cristo habitase ¿qué? Toda la plenitud de Dios. Y claro, cuando uno lee eso, no, eso es en Cristo. Al comienzo uno pensaba así, que eso es en Cristo. Pero luego dice en Efesios 3:19, dice, a fin de conocer, ¿cierto? Sí. El amor de Dios que excede ¿a qué? A todo conocimiento. Para que así sea lleno de ¿qué? De toda la plenitud. También nosotros somos llenos de toda la plenitud de Dios. Pero debemos de conocer ¿qué? El amor de Dios que excede a todo conocimiento. ¿Qué es eso? La hermana Nelly tiene ya el conocimiento. Dice, listo, el conocimiento que yo tengo, ya sé que cuando yo leo la Biblia, tengo que buscar la respuesta en la misma Biblia, para que así yo no dé mi punto de vista. Pero resulta que encuentra a alguien que está leyendo la Biblia y está predicando y está dando sus puntos de vista. ¿Ya? Entonces, usted lo observa y lo mira. Y entonces, de pronto, usted se levanta y dice, mira,
Alguien, el que está riendo, dice, ¿alguien tiene algo que aportar? Yo, sí, yo tengo algo que aportar. De que, Primera de Timoteo 6:3. Entonces dice, ¿qué dice en Primera de Timoteo 6:3? Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de Cristo, el tal anda como envanecido. Y entonces la verdad es que nosotros tenemos que ceñirnos estrictamente a las palabras de Cristo. Bueno, eso era en el tiempo de los apóstoles, eso no era ahora, eso tal. Entonces ahí es donde usted tiene que conocer el amor de Dios que excede a todo conocimiento. Nadie puede dar lo que No tiene. lo que no tiene. Entonces usted, en vez de contradecirle, usted más bien se llena de ¿qué? De misericordia por él. Orar Dice, por él. orar por él. Entonces Jesucristo está en la cruz del Calvario, lo están crucificando. Le hicieron de todo y él los mira. Perdón, no saben. Si no saben ¿qué puedo yo decirles a ellos? Amén. Lo único que puedo decirles, Padre, perdónalos porque es que no saben lo que hacen. Y eso es lo mismo. Vemos pastores predicando, cometiendo muchos errores, hermanos también. Nosotros tampoco somos exentos, ¿no? Aquí nos estamos a presentar acá como... No, el único que yo te puedo presentar a ti que no comete es Jesucristo. Amén. Pero no significa que eso es... No, yo tengo que... Bástale al discípulo, hermana, ¿cuál es la cita? Bástale al discípulo ser como su maestro. Mateo, la abuela del miércoles. Mateo 10:25. Ok, entonces vamos a leer. Bástale al discípulo ser como su maestro. Vamos a ver, Mateo 10:25. ¿Cómo dice, hermano Manuel? Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y a su siervo como su señor. Y entonces la siguiente pregunta: ¿cuándo el discípulo va a ser como su maestro y el siervo como su señor? ¿Cuándo? La siguiente cita. Lucas 6:40. Lucas 6:40. ¿Puede leerlo, hermana? ¿La tiene? Lucas 6:40. Está muy bien estos discípulos, está muy bien. Ahora sí, Lucas 6:40, vamos a ver. ¿Cuándo usted va a ser como Jesucristo? ¿Ya? Hermana Vilma Herrera, hermano Álvaro Martínez, Dios le bendiga. ¿Cómo dice? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Mas el que fuere, ¿qué? Perfeccionado será como ¿quién? Como el maestro. Como su maestro. ¿Y cómo adquirimos la perfección? Mira, llega Satanás a acusar ¿a quién? A Job. Y Dios dice, oye, ¿usted no ha considerado a mi siervo? Que es perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Ya? Mire, una de las cosas más, Dios es santo, pero una de las cosas que nosotros, el principio, por eso decía, el principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor de Jehová. Segunda de Corintios 7:1, que nos dice cómo llega la perfección a nosotros, ¿ya? Por eso la perfección se consigue a través del temor de Dios, que son 8 pasos que ya se los deben de saber. 8 pasos. ¿Como cuánto tiempo vengo diciendo eso, hermana Sandra? Como yo creo, como ya casi un año. Proverbios 2. Ya, Proverbios 2. Entonces, esos 8 pasos, con el temor de Dios, yo encuentro que, cuando tengo el temor, encuentro el conocimiento de la inteligencia, y con la inteligencia me aparto del mal. Pero ¿cómo perfecciono la santidad? Segunda de Corintios 7:1, ¿cómo dice? Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Muy bien, perfeccionar el temor de Dios. ¿Qué le pasa a los que no oyen ni Ni inclinan su oído, ni inclinan su oído al consejo? al consejo? Jeremías 7:24, ¿qué les pasa a ellos? Que ni oyen ni inclinan su oído al consejo, ¿qué les pasa? ¿Será que esos van para adelante o van para atrás? ¿Qué dice hermana Kelly? Hermana Luzmila dice que para atrás, ok. Pueden leerlo, Jeremías 7:24. Y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Mire el problema de caminar en nuestros propios consejos y no en los consejos de la Biblia. Comenzamos a ir ¿de qué? De para atrás y no para adelante. Yo he visto iglesias que se han autodestruido por eso. Porque comenzaron a dar sus propios consejos y al último se destruyeron. He visto iglesias así. Comenzaron a decir, vamos a organizar diferente el asunto de la iglesia. Vamos a hacer esto y esto. Vamos a hacer esto y esto. Y al último terminaron en nada.
Me dejaron a mí fuente de agua viva. Me dejaron a mí fuentes de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Jeremías 2:13. Bueno, esto es muy importante ahora. ¿Cómo es ir hacia atrás y adelante? Hechos 2:23. ¿Cómo es ir hacia atrás y adelante? Mira, aquí vamos a mirar unos que fueron hacia atrás. Hechos 2:23. Porque dejaron precisamente esas fuentes de agua viva. Puede leerlo, Hechos 2:23, ¿qué me dice? A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos de inicuos, crucificándole. Perdón. Sí, ese es. A este. Ya, que ustedes lo crucificaron. Porque eso estaba ya escrito, de que el que no seguía el consejo de Dios iba hacia atrás. Entonces vieron a Cristo. Mataron al autor y consumador de la fe. Lo mataron a Cristo. ¿Ya? Y eso ya estaba predicho. Las personas que no, escúchenme bien, que no siguen el punto de vista de Cristo, que es el Evangelio, matan a Cristo. Porque no dejan que en tu vida se forme la imagen y semejanza de ¿quién? De Dios, por dar sus puntos de vista. No deja que en ti, mi hermano, se forme la imagen y semejanza de Dios, y están matando el cuerpo de Cristo. Por eso habla Pablo de los partidores del cuerpo de Cristo. Hay que tener mucho cuidado, hermanos. Estamos en el tiempo final. Y en el tiempo final nos toca abrir los oídos, los 5 sentidos. Hay que abrirlos 100% porque nos pueden estar engañando. Y diciendo, esta es palabra de Jesucristo. Y no es palabra de Jesucristo, hermano Álvaro Martín, hermana Vilma Herrera. No pueden decir, esta es palabra. Hay unos que dicen, y Dios me habló. Y eso Dios me habló, claro, compromete. Ah, no, Dios le habló, ya no podemos decir nada. Y yo, un momentico. Para eso hay un versículo. Si alguien me dice a mí, Dios me habló que ahora tiene que ser aquí así, ya que así. Un momentico. Porque Dios, el consejo de Dios, ¿qué? ¿Cambia o es inmutable? Inmutable. Inmutable, el consejo de Dios es inmutable, que ahorita lo vamos a ver, ¿ya? Entonces, el asunto es que Dios no cambia. Entonces, alguien me habló, entonces vamos a ir a Hebreos 1:1 para que vean cómo Dios hablaba antes. Sí, antes sí hablaba por muchas bocas, pero después nos ha hablado solamente por el Hijo. ¿Cómo dice? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo. Entonces, hermano, ¿cuál voz es que usted debe escuchar, hermana Nelly? ¿La voz de quién? De Dios. Del Hijo, ¿cierto? Pero en el Antiguo Testamento hablaba desde una zarza ardiendo, hablaba desde el monte, hablaba desde otra parte, habla de muchas maneras, dice, pero en este último tiempo nos ha hablado por el Hijo. Si alguien viene a decirte otra cosa, hermana Nelly, y Cristo no lo ha dicho, ¿usted qué va a hacer? No lo va a recibir. Eso es la verdad de Cristo. Y ahora, Hebreos 6, 17 y 20. ¿Cómo es el consejo de Dios? Puede leerlo, hermano Manuel, y terminamos. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Ok, entonces, hermana Kelly, ¿cómo es el consejo de Dios? Inmutable. O sea, hermano Noel, ¿cambia o no cambia? No cambia. No cambia. ¿Por qué no cambia? Porque es la verdad absoluta. Pero hay verdades relativas que todo el tiempo mantienen cambiando y hay que ir a la última actualización. Entonces, mis amados hermanos, bienvenidos al consejo inmutable. Y asidos de esa esperanza, porque la venida de Cristo está a las puertas. Amén. Oremos todos. Padre Celestial, yo te doy gracias por esta palabra. Y Señor, me llena de regocijo que tu palabra que sale de tu boca, ella no volverá a ti vacía, sino que hará esa maravillosa obra que fue enviada. Hacernos conforme a tu imagen y semejanza. Señor, danos un conocimiento pleno, Padre Celestial, que podamos con tu consejo que es inmutable, ordenar nuestros pensamientos que sean conforme esos pensamientos, que tengamos un entendimiento, Señor, totalmente conforme a tu palabra, para tener un corazón entendido
y de esa manera, el entendido en la palabra, hallaremos el bien. Padre Celestial, te pido por todos los hermanos que estuvieron conectados hoy en las redes sociales. Señor, los presento ante ti, que seas tú obrando en este momento. Si hay alguna enfermedad, Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo echamos fuera toda enfermedad de los cuerpos de nuestros hermanos. Y Padre Celestial, cualquier ataque del enemigo, Señor, cualquier dardo del enemigo es apagado por el escudo de la fe. Todos los dardos del enemigo. Y Padre Celestial, llénanos de tu palabra como nunca nos has llenado. Llénanos de esa plenitud, porque conocemos el amor tuyo, Señor, que sobrepasa todo entendimiento. Llénanos de tu plenitud, Padre Celestial, y guárdanos nuestra entrada y nuestra salida desde ahora y para siempre. Porque tuyo, Señor, es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Un abrazo para todos, Dios les bendiga, y los hermanos que se conectaron, los esperamos por acá para poder disfrutar de su presencia también y poderles saludar y abrazar. Dios les bendiga grandemente a todos los hermanos.